Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy celebramos el último día de misa gregoriana de Roydín Alexander Guerrero Macías. Oramos también por el eterno descanso de mi papá, Filadelfo Umaña, en haber cumplido 4 meses de haber partido a la casa del Padre. Y oramos por el eterno descanso especialmente de Monseñor Eduardo Contreras. Oramos también por las intenciones que dejan en los comentarios y aquellas que llevan en sus corazones. Sean bienvenidos a esta celebración. Señor, hazme justicia, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre injusto y malvado. Tú eres mi Dios y mi defensa. Oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso de Jean-Franc Zambrano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les difundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero a ti procede el perdón. Por eso, con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda a Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. El espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor,
El amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús le contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar
y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos llama a nosotros a la conversión, y esa conversión significa a creer. Por eso hoy la palabra de Dios también nos habla, mire, que debemos creer en lo que profesamos. Nuestro culto es un culto de vida a un Dios vivo. Por eso se nos habla a nosotros de la resurrección. Por eso la carta de San Pablo a los romanos nos va a decir que el Espíritu que resucita a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu es el que nosotros recibimos para luego también resucitar. Nosotros creemos en la resurrección, creemos en la vida futura, creemos en el reino de los cielos. Por eso la lectura del Evangelio de San Juan es lo que Jesús le va a decir a María: mire, yo soy la resurrección y la vida. Por eso hablamos de que el culto que nosotros profesamos es un culto de vida, no de muertos, es de vida, porque creemos en Jesucristo. Y ya Jesús nos dice quién es Él: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y lo vemos con el testimonio de Lázaro, Dice la palabra de Dios que Lázaro estaba, ¿qué? ¿Cómo estaba Lázaro? Estaba
enfermo, ¿sí? Y cuando Jesús supo que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo él? Se quedó 2 días, 2 días más. Se quedó. Porque Jesús iba a realizar un milagro. Ese milagro era ¿para qué? ¿Para qué el Señor estaba haciendo los milagros? Él lo va a decir, para que la gente crea. Era para eso, para que creyeran en Jesús, para que creyeran en su palabra, porque Jesús viene a cumplir la ley, viene a enseñar cómo se debe cumplir y todas estas cosas. Entonces Él se esperó 2 días más para hacer un milagro y para que la gente pudiera creer. Va a decir más adelante la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan, que muchos creían a causa de Lázaro. Muchos creían a causa de ¿quién? De Lázaro. Lázaro no fue un hombre que salió a predicar como los discípulos, como los apóstoles. No, solamente porque la gente sabía que Lázaro había muerto y que el Señor lo había resucitado. Va a decir la palabra de Dios, mire, muchos iban a Betania a ver a Lázaro porque ellos se habían enterado de que Lázaro había. ¿Y cuántos días duró muerto Lázaro? 4 días, dice el Evangelio. 4 días. La pregunta es que nosotros, sin necesidad de hablar, estamos dando testimonio. Porque Lázaro no predicó, como lo hizo San Pablo. San Pablo sí predicaba. Donde él iba, hablaba de Jesucristo. Mientras que Lázaro nunca dijo una palabra sobre Cristo. Él predicaba solamente con su testimonio. Él era amigo cercano ¿de quién? Hasta tal punto que dice la palabra de Dios que ¿qué sentía Jesús por Lázaro? ¿Qué sentía? Sentía amor, dice la palabra de Dios que Jesús amaba ¿a quién? A Lázaro, amaba ¿a quién? A Marta y amaba a María. Es decir, que si Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, significa de que ellos eran cercanos ¿a quién? A Jesús, eran cercanos. ¿Usted quiere ser amado por Jesús? Sea una persona cercana ¿a quién? A Él. Sea cercano a Jesús. Usted no necesita hablar tanto, usted solamente necesita estar cerca de Él y con eso Jesús lo va a amar. Y ya después usted, con el testimonio, con su vida, pues usted va a dar ejemplo para que muchos crean. Es hacer lo que me toca hacer como auténtico cristiano. Dar testimonio significa de que, bueno, voy a dejar de decir malas palabras porque a veces doy mal testimonio. En la casa lo que hago es decir malas palabras todo el tiempo. En la casa lo que hago es pelear. En vez de rezar, orar, pues peleamos. Y dice la palabra de Dios, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que dar una vuelta o un vuelco. Tiene que cambiar. No puede ser seguir siendo la misma. Y por eso va a decir la palabra de Dios que si usted quiere ser amado por Jesús, usted tiene que ser cercano, usted tiene que ser amigo. ¿Qué hacen los amigos? ¿Qué hacen los amigos? ¿Ha tenido usted alguna vez amigos? ¿Sí o no? Cuando era joven, ¿tenía amigos o no tenía? ¿Qué hacen los amigos? Los amigos se cuentan todo, por si ustedes no saben. Los amigos se cuentan todo, lo bueno y lo... Es más, si usted tiene algo que hacer, ¿verdad? Pero le da miedo hacerlo, ¿qué es lo que hace usted? Le cuenta al amigo, ¿verdad? Porque usted solo muchas veces no hace nada, pero ya en compinchado sí hace. En compinchado sí hace, pero solo no hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que hacerse, vamos a decirlo así, compinche ¿de quién? De Jesús. Usted tiene que ser amigo de Jesús, contarle lo bueno, pero también contarle lo malo. Y un amigo juzga lo malo que usted hace. ¿Ah? ¿Sí o no?
No, el amigo le tapa lo que usted hace, ¿verdad? Usted le dice, mire, me quiero tomar una cerveza. ¿Qué le dice el amigo? ¿Ah? Claro, hágale. Es más, lo acompaño, ¿verdad? Claro que Jesús no es ese amigo que le tapa a usted todo, sino Jesús es el amigo que le destapa a usted lo que usted está tapando. Pero es un amigo que le perdona a usted todo lo malo que usted haga, siempre y cuando usted se arrepienta de haber hecho esas cosas malas. Jesús le perdona a sus amigos, sí, siempre y cuando el amigo se arrepienta de haber cometido ese pecado. Por eso nosotros hablamos de conversión, por eso nosotros hablamos de arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ser sincero, no solamente de la boca hacia afuera, sino tiene que ser desde nuestro corazón. En realidad no lo voy a volver a hacer, porque cuando yo voy al sacramento de la confesión, ¿qué es lo que yo digo? Propongo firmemente no volver a pecar. Entonces usted tiene que proponerse no volver a pecar. No es hacer de esos que llegan y pecan, se confiesan, y después que se confiesan salen corriendo otra vez a pecar. Es que para eso está el Padre, para que me confiese. Y entonces toda la vida viven confesándose del pecado. Entonces nunca tienen fuerza de voluntad para no volver a pecar. La propuesta que siempre le hacemos a Dios. Y si usted no es capaz de cumplir una promesa, pues no la haga. No la haga si usted no es capaz de cumplirla, porque usted sabe si es capaz o no es capaz. Entonces, si usted no es capaz de cumplir una promesa, no se la haga a Dios, porque Dios también sabe que usted no es capaz. ¿Cuántas personas no proponen a Dios no volver a pecar y lo primero que salen es a pecar otra vez? Porque no oran, porque no ayunan, porque no hacen la caridad, porque no buscan amar a Dios de todo corazón. Aunque Jesús nos quiere amar para que estemos cerca de Él, nosotros muchas veces nos alejamos. Y por eso nosotros debemos acercarnos. A medida que yo me acerque a Dios, yo voy conociendo a Dios y voy a hacer las cosas como Dios me lo pida. Pero cuanto más lejos yo esté de Dios, pues más difícil para mí van a ser las cosas. Y nunca voy a entender lo que Jesús me está diciendo. Dice la palabra de Dios que Jesús se detuvo 2 días. 2 días se quedó ahí donde estaba. Y le dijo a los discípulos. ¿Qué le dijo a los discípulos? Vayamos otra vez a Judea. ¿Y qué dijeron ellos? Maestro, hace pocos días querían apedrearte. ¿Y tú vas a volver allá? Jesús se quedó 2 días. Sabía que lo querían apedrear y todavía los discípulos le dijeron, ¿va a volver allá? Sí, Lázaro es su amigo y está enfermo y todo lo que usted quiera, pero sabiendo usted que lo quieren apedrear, que lo quieren, en otra palabra, que lo quieren matar, ¿usted se va a devolver allá? Y Jesús le dijo, ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, en cambio el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Y les dijo, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido. Jesús ya sabía que Lázaro se había muerto, pero los discípulos no entendieron nada. No entendieron nada. Por eso le digo, nosotros si estamos lejos de Jesús no entendemos. Y Jesús le dijo, yo voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme es que va a sanar. Los discípulos todavía no habían entendido lo que el Señor les acababa de decir. Ellos estaban pensando en otras cosas. A veces nosotros no entendemos los designios de Dios. A veces no lo entendemos. Jesús le estaba diciendo que Lázaro se había muerto. Eso de estar dormido es que está muerto. Y eso de que voy a despertarlo es que voy a ¿qué? A resucitarlo. Era lo que le estaba diciendo, pero se lo digo con palabras más suaves, con palabras más técnicas. Y dice la palabra de Dios, los discípulos no entendían. Y Jesús hablaba era de la muerte, aunque ellos creyeron que Jesús hablaba del sueño natural, dice el Evangelio. Muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios obra de esa manera y estamos creyendo otras cosas.
estamos creyendo en otras cosas y por eso Jesús ya sí le dijo bien a los discípulos, mire, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes que no están allá. ¿Para qué? Para que ustedes crean. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros tenemos que creer en su palabra. ¿Que vamos a tener dificultades? Sí, las vamos a tener. ¿Qué dificultad tenía el Señor para volver allá a Judea? Que lo querían matar, que lo querían apedrear. Pero aún así a él no lo detuvo, él siguió hacia adelante porque él tenía que hacer un milagro. Eso significa que muchas veces nosotros no entendemos cómo Dios actúa. Y aunque haya problemas y dificultades, el Señor nos va a pedir a nosotros que sigamos adelante y que creamos en Él. Ante la prueba y ante la dificultad, nosotros no nos debemos echar para atrás, sino que debemos continuar. ¿Cuánta gente no apenas se le presenta la prueba se echa para atrás? Mucha. ¿Cuánta gente cuando viene la prueba deja de creer en Jesús? Deja de creer en Dios, deja de creer en el Espíritu, deja de creer en la Virgen, deja de creer porque le piden algo a Dios, le piden esto, le piden lo otro, y como Dios no actúa cuando yo quiero, entonces ya no creo más ¿en quién? En Dios. Y lo vamos a ver con Marta y María, porque ellas querían que el Señor fuera antes de que Lázaro muriera. Ellas le van a decir al Señor, mire Señor, si usted hubiese estado antes, mi hermano no habría. Se lo reclaman al Señor. O sea, usted, como dicen algunos judíos, mire, le curó al ciego. Él pudo haber hecho entonces que Lázaro no muriera. Y a veces así andamos nosotros reprochándole al Señor. Señor, es que si usted existiera, no hubiera pasado eso. A veces le reclamamos al Señor eso. Y el Señor sabe lo que hace. El Señor sabe dejar pasar las cosas para que nosotros creamos en Él. Y muchas veces andamos reclamándole a Dios que si Él existiera, que si Él estuviera, que si Él me escuchara, eso no habría pasado, aquello no había sido así, en lo otro. Pero Jesús le dice, no, ustedes tienen es que creer. Eso pasa es para que ustedes crean, las cosas pasan es para que nosotros creamos ¿en quién? En Dios. Y yo tengo que aferrarme a Él. Porque hay gente que es sarcástica. Hay gente que es sarcástica. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes que de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos. Aquí viene lo que es la gente sarcástica. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Vayamos también nosotros para morir con Él. Eso es lo que llama sarcasmo. Y hay gente en la vida que es sarcástica. Y hay gente que hace eso. ¿Sí? Jesús sabía que la gente quería apedrearlo. ¿Y qué dijo Tomás? Bueno, vayamos para que nos echen piedra a nosotros también. Eso es ser sarcástico. ¿Ustedes no han vivido eso? ¿Alguna vez usted no le ha dicho a su marido de manera sarcástica algo? ¿O el marido no le ha dicho a la mujer de manera sarcástica algo? Y Tomás es uno de los más rebelditos. ¿Sí? Y mire cómo le habla a los discípulos. Pues no es capaz de decírselo al Señor en la cara, sino a los discípulos. Vamos nosotros también para que nos maten, pues. Somos sarcásticos a veces. Y estamos con Jesús. Y hablamos de esa manera. Entonces, aquí se refleja aquellos que siempre hablan de este modo. Aquí se refleja eso. Y esos que hablan de manera sarcástica son los que menos creen. Son los que menos creen en las cosas. Porque ¿qué va a decir este mismo Tomás? Cuando le dicen, mire, el Señor resucitó. Él vio que Jesús resucitó a Lázaro, pero no va a creer que Jesús él mismo haya resucitado. ¿Qué le va a decir él a los discípulos?
hasta que yo no meta mi mano en su costado y no meta mi dedo en la llaga de las manos, ¿qué pasa? No voy a creer lo que ustedes me están diciendo. Habla de manera sarcástica. Siempre lo va a hacer. Pregúntese usted y revísese si usted también habla de manera sarcástica siempre como Tomás. Si lo hace de ese modo. Cada vez que le dicen algo, cada vez que habla algo, usted contesta de la manera que Tomás. Y eso que andamos con Jesús, estamos con Jesús, lo hemos escuchado, pero aún así nuestro corazón es tan duro que yo no cambio. Yo no cambio. Lo va a decir Jesús, mire, esta gente tiene su mente embotada. ¿Sí saben lo que significa eso, verdad? O sea, tienen la mente metida en una bota. No la expanden más allá. No creen en nada, no dejan ni que así como nada sale, nada entra. Son ellos y más nadie. Y así muchas veces va a ser Tomás, incrédulo, hasta el momento en que Jesús llegue y le dice, ya, vamos a reventar esto. Aquí estoy, meta su mano, pues. Usted es sarcástico, meta su mano, meta su dedo. Pero esto se tiene que acabar, eso tiene que llegar hasta ahí. Usted tiene que aprender a creer, usted tiene que aprender a escuchar, usted tiene que aprender a creer en la palabra de Dios. No todo lo que se dice es mentira, porque Tomás está creyendo que todo lo que se dice y que todo lo que está haciendo el Señor no es verdad. Y así es la gente sarcástica, que no cree que eso sea verdad, que cree que lo que les están diciendo, les están predicando, es mentira. Y así hay gente dentro de la iglesia que durante años se les ha predicado, se les ha dicho, y no creen que es un cuento lo que se les está leyendo, o creen que es mentira lo que Jesús hizo. Y el Señor nos dice a nosotros tenemos que creer. El hombre prudente es el que escucha mis palabras y las pone en práctica. Y nosotros debemos ponerla en práctica, si somos los que estamos más cerca de Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Lázaro llegó, ya tenía 4 días en el sepulcro, Lázaro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros. Y dice la palabra de Dios, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María, muchos, 4 días ya Lázaro en el sepulcro. Y dice la palabra de Dios, muchos habían ido a ver a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Mucha gente sabía que Lázaro había muerto, mucha gente. En 4 días, ¿cuántas personas no se enteran de la muerte de alguien? Muchos. Y dice la palabra de Dios que muchos habían ido. Y apenas oyó Marta de que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Se fue a donde estaba el Señor. Se fue. Dice la palabra de Dios. María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué era lo que deseaba Marta? De que Jesús hubiese llegado antes, porque en el deseo del corazón de Marta era que su hermano no muriera. ¿Cuántas veces nosotros no deseamos que alguien que nosotros queremos, que alguien que nosotros amamos, no muera? Muchas veces decíamos eso, que no muera. Puede tener 100 años, 200 años y nosotros todavía vamos a querer que no muera. Pero el Señor va a dejar que eso suceda. ¿Para qué el Señor deja que eso suceda? Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué es lo que va a hacer Lázaro? ¿Va a qué? A resucitar. Porque nosotros creemos en la vida, ¿sí? Nosotros creemos en la vida. Y eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. El Señor le dice, mire, tu hermano resucitará. Marta respondió, Señor, ya sé que resucitará en la resurrección del último día.
Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí no morirá. Y le dijo Jesús: ¿crees esto? Y ella contestó: sí, Señor, creo firmemente de que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. ¿Qué le dice Jesús a Marta? Mire, si usted confía en mí, confía en su palabra, usted en algún momento de su vida se va a encontrar otra vez con Lázaro. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que asimilarlo en su vida. Claro que sí. Y el Señor va a decir: ese encuentro se va a volver a dar. Y ese encuentro es de vida. Por eso el Señor le va a decir: mire, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que esté vivo y cree en mí no morirá. Es decir, que el Señor nos va a dar a nosotros la vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros con esas palabras. Ese encuentro lo vamos a hacer, pero nosotros primero tenemos que creer, dice Marta, que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios y que es el que nos va a salvar, que es el que tenía que venir al mundo. Ahora, ¿dónde nosotros lo tenemos? En la Eucaristía. Allí Jesús lo va a decir. San Juan capítulo 6, versículo 52. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso nosotros celebramos el sacrificio de la Eucaristía por aquellos que han partido a la casa del Padre, porque sabemos que vamos a resucitar. Oramos por los difuntos, porque para Dios todavía ellos están vivos. ¿Cuál es la muerte? La condenación eterna. Esa sí es la muerte. Y San Pablo lo va a decir: mire, no le teman a aquel que le quita la vida en este mundo, teman a aquel que pueda condenarlos a ustedes. Es decir, a Dios, que nos condena no porque Él quiere, sino por nuestros actos. Porque nosotros, en vez de ser buenos, no lo somos. En vez de ayudar, no ayudamos, damos la espalda. Y el Señor nos dice a nosotros que cada vez que ofrecemos el sacrificio de la Eucaristía, tanto para los vivos como para los muertos, es para ofrecernos a nosotros la salvación, que es la vida eterna. Y por eso nos insiste que debemos comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús. Lo debemos comer para podernos encontrar con aquellos que han partido. Y por eso va a decir el Evangelio que Marta fue y buscó a María. Mira, el Señor ya viene. Y María, al oír esto, salió corriendo a donde estaba Jesús otra vez, porque todavía Jesús no había llegado a Betania. Venía y ella salió corriendo al encuentro. ¿Y qué le dice María a Jesús? Lo mismo que le dice Marta: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vio que las dos tenían intenciones de que Jesús viniera y los sanara. Mire, ¿cuántas veces nosotros no le pedimos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros no le pedimos a Dios que nos sane de una enfermedad? Mi mamá tenía palabras sabias en ese momento. Ella me dijo: mire, hijo, rece. Cuando mi papá estaba enfermo, dijo: rece. Pero no rece tanto porque su papá se mejore. Pídale a Dios una, o que se lo lleve, o otra que lo deje, pero no rece solamente porque su papá se ha curado. Porque muchas veces nosotros deseamos en el corazón, ¿qué es? Que no muera. Nos aferramos a este mundo y a esta vida, porque muchas veces no estamos conscientes de la resurrección de Dios. No queremos partir de este mundo y no queremos que nadie parta de este mundo. Y más cuando son personas que nosotros amamos. La palabra de Dios va a decir que estas mujeres no querían que su hermano muriera. Señor, si usted hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Por qué? Porque usted lo hubiese sanado. Y a veces pasa eso. A veces nosotros tenemos a alguien que amamos, que enfermo, y no queremos que muera, pero no queremos mirar más allá, hacia la vida eterna. Queremos que
seamos eternos en esta vida y no podemos ser eternos. El Señor nos va a decir, tenemos que morir en este mundo para poder resucitar hacia la vida eterna. Por eso Él va a decir, mire, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Si nosotros no morimos para este mundo, no podemos vivir para la eterna, es lo que nos está diciendo Jesús. Es necesario morir para esta vida, para nosotros resucitar para la eterna. Y allá es donde nosotros tenemos que mirar. Allá. Y como la gente no está creyendo en la resurrección, por eso Jesús dejó que Lázaro muriera, para hacer un milagro, para decirnos, mire, esto que estoy haciendo aquí, no vamos a resucitar para esta vida, sino que vamos a resucitar para la eterna. Lázaro va a resucitar para esta vida, lo que significa que el que resucita para esta vida, ¿vuelve a qué? Vuelve a morir. Ustedes no han escuchado que en los hospitales inventaron un aparato que se llama electroshock. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado o no? ¿Ese aparato es para qué? Para resucitar a los que mueren. ¿Sí? Cuando murió, esa es la última opción. ¿Sí? ¿Qué hace la gente? Le ponen esos aparatos y lo resucitan. Pero todo el que resucita para esta vida, ¿vuelve a qué? Vuelve a morir. Entonces lo resucitan, duran un tiempo y después se muere. Y ya ni que le pongan electroshock ni que le pongan nada. Porque todo el que resucita para esta vida, vuelve a morir. Pero el que resucita para la eterna, ¿se consigue con qué? Con la inmortalidad. Y eso es lo que nosotros muchas veces no hemos comprendido del todo. El hombre se quiere asimilar a Dios, quiere ser como Dios, no acepta la muerte. El hombre no acepta la muerte y por eso busca asimilarse a Dios, quiere conseguir la inmortalidad para esta vida, no para la eterna, sino para esta. Pero el Señor Dios no nos deja, nos va a decir, eso está mal. Querernos igualar a Dios está mal. Jesús resucita a Lázaro en esta vida sabiendo de que Lázaro va a volver a morir. Él no va a ser eterno, si no estuviera con nosotros. Pero Él murió, y el deseo de nuestro corazón es que aquellos que amamos nunca mueran. Pero el Señor nos va a decir a nosotros, mire, tienen que morir para esta vida, para nacer o para resucitar en la vida eterna. Y que nosotros tenemos que comprender eso, aunque muchas veces nos duele. Y va a decir la palabra de Dios, Jesús al verla llorar, y al ver a llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? ¿Qué era lo que hacían Marta y los judíos? ¿Qué era lo que hacían? Estaban llorando. ¿Llorar por los muertos es malo? No es malo. Vamos a escuchar nosotros que cuando Jesús preguntó, le contestaron, ven Señor y lo verás. Y Jesús se puso ¿a qué? A llorar. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras cuánto lo amaba. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Jesús también lloró por su amigo Lázaro y la gente comentaba cuánto lo amaba. Cuánto lo amaba. Entonces, ¿llorar por alguien que se muera es malo? No, no es malo. Está bien. Está bien llorar por los difuntos. El libro del Eclesiástico nos va a decir a nosotros, mire, a los difuntos hay que llorarlo. Por un tiempo determinado, usted tiene que llorar a ese difunto, llórelo, sí. Pero después usted tiene que saber que la vida continúa y que usted no puede permanecer en un continuo luto, porque si no usted se va a deprimir. Porque si no, en lo que llamamos hoy día, usted va a caer en una depresión, que es una tristeza profunda en su corazón, y que después usted no va a ser capaz de salir de allí. Y esa tristeza lo va a llevar a usted ¿a dónde? A la muerte también. Entonces, ¿hay que llorar a los muertos? Sí, hay que llorarlo. ¿A aquellos que amamos? Sí, hay que llorarlo, a aquellos que amamos. Puede ser un amigo, puede ser lo que sea, un familiar, quien sea.
El papá, la mamá, el hermano, el sobrino, el tío, el abuelo, alguien que sea cercano, un amigo, lo que sea, usted lo puede llorar, pero tiene que ser por un tiempo determinado, donde usted debe decir, bueno, ya lo lloré este tiempo, ahora debo continuar, porque yo creo en la vida eterna. Jesús lo lloró en ese momento, sabiendo él que lo iba a ¿qué? A resucitar, pero aún así él lo lloró. Y nos dice a nosotros, no es malo llorar por aquellos que amamos, pero va a llegar un momento en la vida que yo ya tengo que parar y debo ahora continuar con mi vida. Eso lo va a decir el libro del Eclesiástico también. Yo debo reflexionar, sí, bueno, ya partió a la casa de Dios, ahora debo seguir con mi vida, porque eso fue lo que hizo Jesús. Vino, lloró a Lázaro, estuvo allí, mandó que abrieran el sepulcro y todo lo demás y lo resucitó. Pero él siguió con la predicación y siguió con todo lo demás. Él no se quedó solamente en la muerte de Lázaro, sino que él siguió adelante, diciendo a nosotros, ¿hay que llorar? Sí, hay que llorar. ¿Qué está bien llorar? Está bien llorar. Todos tenemos que llorar a alguien en algún momento de nuestra vida. Los que ya han pasado por eso lo van a entender. Y saben que tienen que continuar hacia adelante, que no se pueden quedar solamente en la muerte. Ahora creemos en la resurrección. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús lloró, se puso a llorar, y los judíos comentaban cuánto lo amaba. Algunos decían, no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera, porque todos estamos buscando la eternidad, no en la vida eterna, sino aquí. Todos le pedimos a Dios en el momento de la enfermedad, ¿qué es lo que le pedimos? Que nos sane. Y le pedimos que nos sane, ¿por qué? Porque no queremos morir. Y la gente comienza a decir, mire, si le abrió los ojos al ciego, ¿acaso no podía hacer que Lázaro no muriera? Pero ellos no entienden los designios de Dios. Nosotros muchas veces no entendemos los designios de Dios. A veces decimos, bueno, si Dios tiene tanto poder, ¿por qué no nos sana? ¿O por qué no nos sacó de esta situación, lo sacó de aquellas? No tiene el poder. Sí, pero Dios tiene el poder. Pero no es para hacer lo que nosotros queremos, porque a veces tenemos ideas muy malas. Usted se recuerda cuando Jesús mandó a los discípulos, mire, vayan allá a Samaria a pedir posada. ¿Qué le dijeron los samaritanos? Que no, porque sabían que Jesús no se iba a quedar ahí, sino que era solamente para dormir, y al otro día seguía para Jerusalén, por allá, para otro lado. Y por eso los samaritanos le dijeron a ellos, ¿qué? Que no. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos? Señor, ¿por qué no mandamos de que caiga fuego, candela y quemamos a toda esta gente? Jesús tiene el poder, pero a veces nosotros tenemos ideas muy malas. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús lo reprendió y le dijo, ay, para allá va, tampoco es así. Por eso es que nosotros, gracias a Dios, Dios no nos dio poderes como esos. Porque si nos hubiera dado poder como eso, imagínense, la esposa cuando el marido no le haga caso, lo manda a quemar. Si de por sí casi lo hace, ¿verdad? O el marido que la esposa no le haga caso, ¿verdad? Por eso Dios no nos dio ese poder a nosotros, los hombres, porque nosotros no sabemos utilizarlo. Nosotros lo utilizamos a nuestra conveniencia, a lo que a mí me conviene. Me conviene es que el enfermo no muera, a mí me conviene no morir. Entonces, la gente está pensando en eso. Si hubiese estado aquí, no habría muerto. ¿Acaso no podía él que le abrió los ojos al ciego? Le abrió los ojos al ciego de nacimiento, era para que ellos creyeran ¿en quién? En Dios. Hizo el milagro para que creyeran en Dios, para que creyeran en Él. Y va a ser entonces este milagro de la resurrección para que todos crean. Ya le dijo a los discípulos, miren, le doy gracias porque ustedes no están allá, porque así ustedes van a creer más.
Hoy el Señor nos dice, mire, todo esto es para que ustedes crean. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, huele mal, porque lleva 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Cuáles fueron las gracias de Jesús? Porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas. Cuando usted ora, cuando usted le pide a Dios que lo sane en la enfermedad o que le sane la enfermedad a alguien, Dios lo está escuchando. Y usted debe darle gracias a Dios porque Dios siempre lo escucha. Y dice la palabra de Dios, pero lo que he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea es para que crean que tú me has enviado. Para que ellos crean. Ustedes y yo tenemos que creer en Jesús, que es el enviado. Y le gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas en las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Y Jesús dijo, desátelo para que pueda andar. ¿Qué nos dice Jesús a nosotros con esto? Que cuando nosotros partimos de este mundo, vamos a resucitar de esa manera, pero no vamos a morir más, sino que vamos a alcanzar la inmortalidad. Y a eso es lo que nosotros debemos esperar. Mire, y la muerte les toca a unos primero y después nos toca a otros, ¿sí? Allá en Mérida hay un letrero que dice, Odie Miki Cracks TV, que significa hoy a ti y mañana a mí. Primero van unos y después vamos los otros. Y cuando nosotros miramos a un difunto, nosotros tenemos que mirar el reflejo de nuestra vida, si estamos preparados para partir a la casa de Dios. Si yo he cumplido todo lo que Dios me ha pedido. Porque la muerte a veces nos sorprende. Para morir, ¿qué tenemos que estar? Más nada. Y lo estamos. Y la muerte está en la esquina esperando. La pregunta es si yo me he preparado para el encuentro con aquellos que amamos y que se han ido ya. Y que yo me tengo que preparar. Porque puede pasar lo de Rico y Lázaro. Lázaro recibió males en esta vida. No este Lázaro, sino el Lázaro de la parábola. ¿Sí? Recibió males. Y nosotros a lo mejor hemos recibido bienes. Y dice la palabra de Dios, llamaremos a Lázaro y le diremos, Señor, manda a Lázaro. En este caso no será a Lázaro, sino a aquellos que hemos conocido. Señor, mándalo para que me ayude. Y el Señor va a decir, miren, no se puede ni de aquí para allá ni de para acá. Entonces, si nosotros queremos encontrarnos con aquellos que amamos, pues debemos preparar. Hoy el Señor nos dice, unos parten primero y otros partimos después. Y la pregunta es si estamos preparados. Que ojalá nos preparemos para el encuentro con aquellos que amamos en la vida eterna. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo todos, creo en Dios Padre, por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Jesús se reveló ante el mundo como dador de vida. Oremos para que seamos creadores de vida en un mundo que abundan los signos de muerte, diciendo todos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Son muchos los que se dedican a llenar de muertos los sepulcros. Para que cesen las agresiones contra la vida de las personas,
nacidas y la de aquellas que están por nacer. Oremos. Por los que tienen algunas responsabilidades en la iglesia y en las comunidades, para que protejan la vida de todas las personas, especialmente las más desprotegidas y vulnerables. Oremos. Por las instituciones sociales, económicas y políticas, para que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos y les proporcionen lo necesario para llevar una vida digna. Oremos. Para que la vida nueva que recibimos en el bautismo crezca y dé fruto abundante de vida eterna y podamos participar con Jesús de la gloria de la resurrección en el último día. Oremos. Te rogamos, Señor. Padre, Jesús devolvió la vida a Lázaro y entregó la suya para salvarnos. Concédenos celebrar la vida nueva que nace de su muerte y resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tú que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe, escucha, Señor, nuestra oración y purifícanos por medio de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, que como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como verdadero Dios lo hizo salir vivo del sepulcro, se ha compadecido de todos los hombres y por medio de su sacramento nos hace pasar de la muerte a la vida. Por eso los mismos ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Roidín Alexander Guerrero Macías, mi papá Filadelfo Maña, Jean-Fran Zambrano, a Monseñor Eduardo Antonio Contreras Pernía, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en toda amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da fruto abundante. El que está vivo y cree en mí, dice el Señor, no morirá para siempre. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivir siempre como miembros suyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Quien en ti, Señor, no morirá para siempre. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. Quien Roydin Alexander Guerrero Macías descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Mi papá Filadelfo Umaña descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que el alma de Filadelfo Umaña, Roydin Alexander Guerrero Macías, por la misericordia de Dios y la de todos los fieles difuntos, descansen en paz. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Que tengan feliz día.